Atención colombianos porque la ofensiva del presidente Gustavo Petro en el Catatumbo está rindiendo frutos y ha logrado la desmovilización de muchos de estos integrantes de grupos al margen de la ley como el ELN y las FARC. A su vez también está ofreciendo miles de millones para quien dé información y ayude con la captura de los líderes de estos grupos delincuenciales. A su vez le hizo una interesante propuesta a los jóvenes que hacen parte de estos grupos al margen de la ley. A su vez también podemos decir que le mandó los juguetes a las fuerzas militares para que retomen el control del Catatumbo. Pues así lo hacía saber el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde dice: en Guachimán, municipio de Tibú, norte de Santander, que es el mismo municipio donde el día de ayer se rescataron aproximadamente 25 campesinos que mediante un video le habían solicitado al gobierno y a las Fuerzas Armadas pues que les ayudaran a la extracción de ellos a raíz de que el ELN los estaba persiguiendo y de que están en medio de los combates entre estos dos grupos delincuenciales. Se ha logrado una de las mayores desmovilizaciones desde el 2016 en desarrollo de una operación militar que logró el sometimiento a la justicia de 63 integrantes del bloque Magdalena Medio frente 33, quienes entregaron 54 juguetes, dos más, otro más, 80 artefactos y 1000 kilogramos de cabún cabún. Pues entenderán que toca hablar de esa manera a raíz de las políticas de YouTube. A todos los integrantes del Frente Magdalena Medio que lo deseen y de acuerdo a la ley se les garantiza sus derechos humanos y su ubicación en la sociedad para construir una vida como constructores de vida y paz. La ofensiva contra el ELN crece, la población civil ha sido protegida por el ejército y atendida por nuestras instituciones con prioridad en la niñez y a la población campesina cultivadora de la hoja. Se le abrirá un programa integral de pagos para erradicación que permita al Catatumbo se libere de una producción que trae hoy por hoy zozobra, muerte y desolación. Billones de pesos serán transferidos al gran pacto social en el Catatumbo. El programa, ahora construido a través de la conmoción interior, se producirá a todos los territorios excluidos de Colombia, incluidos los de las grandes ciudades, métodos ordinarios, sobrepasando el inmenso daño que en comisiones económicas del Congreso otras entidades le han hecho a las finanzas nacionales. Felicitamos a los jóvenes del Ejército Nacional, a sus mandos. Hoy hay 53 fusiles menos disparando en el Catatumbo. Esto es realmente lo que se está buscando con esta ofensiva y no como, pues, podríamos decir los supuestos periodistas como Néstor Morales, que estuvo diciendo incluso que el ejército estaba de turistas en el Catatumbo, cuando aquí estamos viendo que este plan del gobierno nacional tiene varias etapas y una de ellas y la principal de ellas era evacuar a todos estos campesinos que quedan entre pues en medio de estos combates y que están siendo perseguidos por el ELN. Ellos están tan acostumbrados a todo este tema del conflicto que les parece normal que el ejército tenga que entrar a acabar con todo el Catatumbo sin mirar quién es quién. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero, retirando a los civiles que se encuentran en esta zona para ahí sí poder entrar con las fuerzas militares y retomar el control y de una vez por todas pues erradicar a estos delincuentes de la región del Catatumbo, que todos estos políticos de la extrema derecha están tratando de mentirle a Colombia, de hacer lo que más saben hacer, que es mentir y hacerles creer que ellos ahora están preocupados por esto y que están preocupadísimos por lo que está pasando en el Catatumbo, por los campesinos que han sido desplazados, cuando esta problemática en el Catatumbo tiene muchísimos, pero muchísimos años y que ellos estuvieron en el poder, en el gobierno y que no hicieron absolutamente nada, que despreciaban esta zona, que sabían todo lo que estaba pasando y todos estos años de conflicto del tema de narcotráfico y demás que está pasando en la zona. Y no hicieron absolutamente nada, pero ahora como estamos a portas de la campaña de las elecciones presidenciales del 2026, pues ahora sí están preocupados y lo que están haciendo es política. Todos estos sinvergüenzas de Paloma Valencia, Uribe Vélez, que en una ocasión cuando estos campesinos estaban haciendo una propuesta y tratando de que el Estado, de que el gobierno mirara hacia allá, pues incluso se atrevió a decirle que eran unos guerrilleros disfrazados, o unos campesinos disfrazados de guerrilleros y que eso es lo que estaban haciendo, o sea, y no los han mirado. Entonces son los que menos moral tienen para ir a hablar de este tema y como ellos están acostumbrados a todo este tema y lo que ellos quieren es más conflicto y más conflicto, pues es muy fácil solicitar ese conflicto y pedir que sean los hijos de otras personas los que vayan a ese conflicto, mientras que ellos están en la seguridad de sus casas solamente solicitando que se hagan las cosas.
Pues a su vez también el gobierno de Gustavo Petro por medio del Ministerio de Defensa pues ofreció 3.000 millones de pesos para quien dé información y permita la captura de los líderes de estos grupos delincuenciales. Vamos tras los cabecillas más buscados del ELN por liderar acciones criminales contra las comunidades del Catatumbo. Ofrecemos hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y posterior captura de alias Gavino, Antonio García, Pablito, Pablo Beltrán, y pues ahí da información a donde tienen que comunicarse, y aquí como vemos pues publica las fotos de estos tres criminales que ya mediante la fiscalía pues tienen orden de captura y que pues ya se comprobó que no se encuentran en Cuba, que están aquí en Colombia, pues obviamente entre fronteras con Venezuela, lo cual pues ha dificultado este tema. Y eso lo que hace, esta estrategia lo que hace es que estos líderes de estos grupos delincuenciales pues estén atemorizados porque saben que cualquiera de esos integrantes los va a poder delatar para cobrar esa jugosa recompensa de 3.000 millones de pesos. También pues el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X les hizo una oferta bastante buena a todos estos jóvenes que se quieran desmovilizar. A los jóvenes que han integrado las fuerzas de alias Pablito les solicita retirarse y unirse al ejército de la vida que busca sin armas revolución social en Colombia. Este gobierno le entrega poder a los jóvenes para vivir, para crear, para bailar y para construir un mundo mejor. Todo joven de las fuerzas del hoyo que deje las armas recibirá de mí mismo entrada gratuita a la universidad y al trabajo social. Los jóvenes que estén en los últimos años de secundaria en las zonas excluidas de Colombia en el conflicto pueden ingresar desde ya al trabajo social remunerado y al estudio de educación superior. Esto es lo que realmente busca una estrategia. Tenemos que tener en cuenta que esos personajes que hoy están solicitando conflicto y más conflicto, y bueno, ya todo lo conocemos, lo que conocemos que viene después de todo ese tema, pues son los mismos que no les han querido dar la oportunidad a todos esos jóvenes que hacen parte, porque como ellos mismos lo dicen, muchos de esos están ahí por la fuerza, están obligados. Y ellos, esa es su bandera últimamente, que es que el gobierno no está haciendo nada, que estos grupos a la margen de la ley están reclutando niños, que están reclutando jóvenes. Y lo que quieren ellos es que acabar, erradicar y no darles la oportunidad de que tomen la decisión de desmovilizarse y de que se les pueda dar educación y se les pueda brindar otras alternativas de vida. Porque es que solamente en el Catatumbo no es solamente llegar y acabar con todo, sino brindarles otras opciones. ¿Qué va a pasar con la erradicación? Porque allá en el Catatumbo también se cultiva yuca, papa, plátano y todas estas cosas del campo que son las que al final alimentan a las ciudades. Entonces hay que llevarles, son programas, no hay solamente que llevarles conflicto, como es lo que están proponiendo ellos y lo que siempre han propuesto. Porque esa siempre ha sido su política. Ellos les gusta lo que está pasando porque son los que más se benefician de todo este tema. Ellos, que son unos indolentes, que no les importa realmente los campesinos, que no les importa las víctimas del conflicto, lo que hacen es eso. Querer más conflicto, porque eso lo que lo están buscando es utilizarlo para hacer política y de esta manera buscar retomar el poder en el 2026, pero no se lo vamos a permitir porque el presidente Gustavo Petro está utilizando las estrategias idóneas, está cumpliendo con las fases que se deben cumplir o ejecutar en este propósito de retomar el control del Catatumbo, y lo primero es evacuar a los civiles para que no queden en medio de este conflicto. Después, obviamente, ingresar con las fuerzas militares y utilizar todo su poderío para retomar el control, pero a su vez también darle la posibilidad a muchos de estos jóvenes, de muchos de estos integrantes de estos grupos delincuenciales, para que decidan desmovilizarse, decidan retomar pues obviamente una vida sin todo este tipo de conflicto, y que pues se les brinden las oportunidades para que puedan lograrlo. Así es como realmente se trabaja este tema y no entrando a acabar con todo lo que encuentren. Pero precisamente hablando de ese tema, vemos que pues el gobierno y con las fuerzas, conjunto con las fuerzas militares, pues están haciendo su trabajo. Inició el movimiento de 10 vehículos blindados del Ejército Nacional que serán empleados para establecer la seguridad del Catatumbo. Estos vehículos están equipados con otros juguetes
en los cuales apoyarán a las operaciones militares contra el ELN. Esto realmente es algo bien proyectado, esto realmente es un plan que tiene las etapas idóneas para tomar el control de la zona y que pues todo este tema de la conmoción interior que decretó el presidente Gustavo Petro en la zona del Catatumbo, porque tampoco hay que dejarse engañar por todos estos politiqueros que están queriendo hacer política con este tema y queriendo decir que es que el presidente Gustavo Petro se va a tomar el poder y va a utilizar el tema de la conmoción interior para perpetuarse y para cobrar, supuestamente ya están diciendo también que va a cobrar impuestos a los colombianos, cuando esto es totalmente falso. Solamente se está cobrando, se le va o se pretende cobrar impuestos a todo el tema de los juegos de azar y prácticamente las empresas millonarias. A los colombianos no se le va a tocar y el tema de la conmoción interior es solamente para la región del Catatumbo y unos municipios de Arauca, donde está el conflicto. Lo que va a buscar es que se tomen o se tenga realmente la capacidad para tomar las decisiones y hacerle frente a lo que está sucediendo y de una u otra forma traer paz en estas regiones y a su vez pues desarticular a todos estos grupos al margen de la ley que hoy por hoy están dedicados es a una cosa y es al tema de la harina blanca que ya todos conocemos. Esa es la supuesta revolución que están queriendo hacer mientras que se están enriqueciendo y causándole un gran daño a Colombia, a los campesinos y en general a todo el país. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.